que es la realidad de cómo bíblicamente acontecieron las cosas y lo que nosotros como venezolanos, como latinos, que por supuesto venimos de una cultura católica todos. Yo creo que el 100% de los que estamos aquí, lógicamente, nacimos en un hogar de origen católico en Venezuela. Y bueno, y eso por supuesto nos trajo a que aprendimos ciertas, digamos, ciertas tradiciones, ¿no? Y ciertas ideas que cuando venimos a la luz de la palabra entendemos que no son así. Les comentaba, por ejemplo, como que Jesús, Yendi, no nació un 24 de diciembre en la noche. Eso no es así. Y muchas cosas que vamos a ir tocando poco a poco porque el enfoque de lo que es la Navidad, yo creo que ha sido muy distorsionado a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Entonces, vamos esta noche a comenzar para entender más allá de lo que es, por supuesto, esa noche o este mes de tanta alegría, de tanta emotividad, de las fiestas, de las tradiciones, de la comida. Vamos a tocar algunos puntos y algunos aspectos que creo, y me perdonan si me equivoco, hermanos, pero creo que nunca se han tocado en nuestros hogares venezolanos, ¿no? Vamos entonces, como siempre, a comenzar en oración para ponernos en la presencia del Señor y así que sea Él quien nos guíe. Gracias, amado Padre, te damos, Señor, viniendo a tu presencia, confiados en que podemos venir a ti por medio de tu Hijo Jesús, con un temor, Señor, reverencial, con un temor no de lo que conocemos como miedo, sino un temor entendiendo de que tú eres un Dios santo, perfecto, que ahora por medio de tu Hijo Jesucristo y por creer en Él, hemos sido constituidos como tus hijos y pidiéndote en esta noche, Señor, que te glorifiques a ti mismo y glorifiques a tu Hijo Jesucristo, que permitas tú, Dios Espíritu Santo, que tu sabiduría, Señor, permee nuestros corazones, que sea tu palabra la que nos guíe en la verdad, que ayudes tú, Señor, con tu amor a que nuestro entendimiento humano pueda entender la verdadera importancia de estas fechas, la importancia de la verdad de tu palabra y que ahora nosotros como tus hijos, Señor, debemos conocer y entender esta parte para que así podamos seguir en el camino de la verdad y así podamos contar a otros la verdad, no solo de tu nacimiento, sino de quién eres tú y lo que viniste a este mundo, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque como en todas las cosas, no solo en esta fecha, toda gloria te pertenece a ti y todo gira en verdad es en torno a ti, Señor, y no en torno a nosotros los hombres. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos guíes en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre amado. Amén, Señor. Bien, eh, ahí veo que qué bueno, se conectó Soli también, está por su celular. Ok, muchachos, fíjense que el tema que colocamos en lo que fue el aviso que Selva muy amablemente publicó es el Cristo de la Biblia y el Cristo de las tradiciones y de la religión, ¿no? Eh, y consideré prudente este nombre, como les dije, porque hay muchas tradiciones que obviamente como seres humanos, como seres emocionales, nos parecen sumamente hermosas. Eh, no he venido, digamos, a criticar lo que son esas costumbres, sino es importante que ahora nosotros como hijos de Dios podamos comprender lo que verdaderamente el nacimiento, la encarnación de Jesús como hombre significa para nosotros, para el mundo y para la creación entera como tal. Es importante, amados, que eso que nosotros hemos conocido como la Nochebuena, como el nacimiento de Jesucristo, nosotros lo pongamos en el contexto de la verdad. Por ejemplo, fíjense bien, muchachos, para tratar de hacerlo digamos, en aras del tiempo, un poco más rápido, yo me imagino posiblemente que si yo preguntara qué significa Navidad, por supuesto, apartando el hecho de que cada uno podría tener una visión, un concepto distinto, todos yo creo que tendríamos un punto en común, como les digo, y diríamos, por supuesto, que bueno, que el 24 a las 12 de la noche nació Jesucristo,
que es una fecha de mucha emotividad, que están los regalos, el compartir, el arbolito, la cena, o sea, lo que es estar en familia o aprovechar este tiempo en la mayor cercanía a nuestra familia o a nuestros seres amados, dependiendo de la circunstancia, por lo menos como nosotros la vivimos, que algunos estamos con familia, otros lamentablemente no pueden compartir con su familia, pero el hecho está en que yo creo que esa podría ser la idea central de lo que diciembre, el 24, el nacimiento de Jesucristo, podría significar. Repito, me perdonan si alguno tiene alguna idea más amplia, pero es como a modo de resumen, ¿no? Y para la practicidad del tiempo. Para poder entonces entrar en el tema como tal, yo quiero invitarlos a los que tengan su Biblia o si quieren anotar como gusten, que por favor vayamos a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos está en el Nuevo Testamento. Está casi al final del Nuevo Testamento y es una epístola o una carta muy interesante. Y fíjense que a modo de introducción, para que podamos familiarizarnos un poco con esta carta y de lo que les voy a ir hablando a lo largo de los jueves, yo quiero decirles o hacer una referencia a algo muy en particular. En la epístola a los Hebreos existe un mandato, fíjense bien, un mandato como tal, que es de mucha importancia, ya que por supuesto que Dios en toda su palabra siempre nos da mandatos, es la única persona como tal que Él simplemente no da una sugerencia o una opinión, sino como Dios, todo lo que Él establece es un mandato. No lo veamos de una forma imperativa, tiránica, sino Él como Dios, como soberano y como Señor nuestro, todo lo que nos dice es para nuestro bien y nosotros debemos tomarlo como eso, como simplemente un mandamiento, un mandato, así como hemos visto, por supuesto, y conocemos algunos de los mandamientos del Señor. Bien, entonces fíjense, vamos a comenzar leyendo Hebreos capítulo 1 y quiero que rápidamente me escuchen porque les voy a leer el versículo 1 al versículo 3 para que podamos meternos en contexto. Fíjense cómo dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Para resumir esto un poquito, amados, y lo podamos ver y entender todos más claramente, fíjense cómo el escritor de Hebreos, porque fíjense que la carta o la epístola a los Hebreos como tal tiene una particularidad, no se sabe a ciencia cierta quién fue el escritor, ¿no? Algunos piensan que fue el apóstol Pablo, otros piensan que fue Apolos, pero bueno, el hecho está en que fíjense que estos primeros tres versículos nos enseña que Dios en la antigüedad, en lo que fue el Antiguo Testamento, habló de muchas formas a los padres. Cuando dice a los padres, por supuesto, se refiere a los ancestros, ¿no? Habló de muchas formas a los padres para tratar de comunicarse con ellos. Aquí lo primero que debemos comenzar a entender es entonces, amados, que Dios tiene un genuino deseo, un ferviente amor por comunicarse con nosotros. Dios tiene el anhelo de revelarse a nuestras vidas, de revelarse, por supuesto, no solamente en gloria, en majestad, en poder, sino de que podamos conocerlo. Y fíjense que este es un fundamento por el cual los he venido trayendo en todo lo que son los atributos de Dios. Eh, Necesitamos poder conocer quién es Dios y, por supuesto, algo que es sumamente importante, que vino a ser Dios a la tierra. Fíjense que si nosotros, yo creo que si nosotros hiciéramos ahora, lo pongo así, una encuesta en la calle, sea aquí en Chile o sea en Venezuela,
y preguntáramos qué significado tiene diciembre o el nacimiento como tal de Jesucristo, la Navidad, obviamente tendríamos muchas versiones, muchas opiniones, muchas opciones, pero yo quiero que nosotros esta noche podamos entender que el hecho de que Jesucristo se haya hecho hombre, de que Dios se haya hecho carne, no es más que la muestra de, como Pablo dice en Colosenses, es la muestra del amor de Dios y el deseo de Dios de comunicarse con nosotros. Y cuando les digo que el nacimiento de Jesús significa el deseo, la manifestación visible del deseo de Dios de amarnos y de acercarse a nosotros, de que podamos conocerlo, vamos a ir entendiendo entonces qué significa eso como punto de partida de que Dios en el pasado se comunicó de muchas formas con los padres. Fíjense, mientras les voy hablando, por favor, también les pido, para que podamos ir en consonancia entre el capítulo 1, busquen el capítulo 12 de la misma carta, la carta a los Hebreos. Y fíjense cómo dice el Señor aquí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, o sea, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ok, ¿por qué les he leído estos versículos, muchachos, en particular? Porque debemos entender de que la Navidad como tal, no solamente, que claro que sí, pero no solamente como una fecha de celebración, no solamente es una fecha de regalarse, de hacerse regalo, de hacer encuentros entre los seres amados o con la familia. Necesitamos entender primeramente que la verdad de Dios es que el nacimiento de su Hijo Jesucristo, la encarnación de Dios, fue una manifestación, una más, de la que Dios quiso acercarse para nosotros, pero ya eso como la máxima revelación de Dios para nosotros, para la humanidad. Fíjense que Dios se ha revelado de muchas formas y eso lo vamos a ir viendo. Y es importante que entendamos que la mayor, la máxima revelación de Dios para el hombre es su Hijo Jesús. Ahora bien, fíjense que hay una palabra muy en particular que quiero que, digamos que la tengamos muy presente en el capítulo 3 de esta carta, en el versículo 1, y fíjense cómo dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjense bien que aquí a Jesús se le llama apóstol y sumo sacerdote. Repito el versículo. Y ya ustedes van a ver cómo estos tres pasajes que les he hablado los vamos a ir encajando todos en una sola pintura a lo largo del tiempo. Repito el versículo 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, y esto es refiriéndose también a nosotros, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra apóstol, amados, sea en hebreo o sea en griego, tiene un mismo significado, es mensajero. Ahora bien, no es cualquier clase de mensajero. Un apóstol, por eso es que solamente existieron 12 apóstoles y no como muchos farsantes hoy en día dicen que son apóstoles o se autonombran ellos mismos apóstoles. Un apóstol es un escogido especial, particular por Dios para ser enviado a llevar su mensaje a otros. Cristo aquí es nombrado apóstol, entendiendo de que como siempre les he dicho, en la economía, en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo tomó el rol y el puesto de el mensajero del Padre para venir a traernos lo que son sus evangelios. O sea,
Cuando digo sus evangelios me refiero a la pluralidad de que por supuesto que son cuatro, pero es uno el evangelio para que no nos confundamos. Cristo nos vino a traer el evangelio del Padre, el evangelio de su naturaleza divina, y esa es la razón por la que aquí dice considerad al apóstol y dice y sumo sacerdote porque Cristo, bueno, partiendo de este punto, el sumo sacerdote era la persona encargada de interceder por la humanidad delante de Dios. Fíjense que el profeta era el mensajero de Dios ante los hombres. El sumo sacerdote era el mensajero y el mediador de los hombres ante Dios. En cierta forma, digamos así, la función del profeta venía dirigida de parte de Dios, la función del sumo sacerdote venía dirigida de parte de los hombres hacia Dios. Era como el mediador. Por eso a Cristo se le llama también aquí el sumo sacerdote, porque él, estando ahorita sentado a la diestra del Padre, él intercede por nosotros. Entonces, fíjense, cuando aquí vemos la palabra considerar, no debemos confundirla como nosotros hoy la manejamos, la palabra considerar, porque es algo así como que cuando entre dos personas dicen, bueno, mira, oye, por favor, pero aunque sea, considéralo. Es algo así como que, bueno, mira, tómalo en cuenta, chico, piénsalo. No, cuando aquí en griego dice la palabra considerar a nosotros que somos los hermanos santos, llamados celestialmente por Dios, que consideremos a nuestro apóstol y sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, aquí la palabra considerar o considerar viene a ser más que todo una profunda reflexión, una meditación en quién es Jesús. Fíjense que ya, digamos, en lo que es o en lo que son los atributos que estamos viendo de Dios, ya estamos conociendo cómo es toda su naturaleza, cuáles son los distintos atributos que él tiene. Y ahora aquí el escritor de Hebreo nos dice, considera quién es Jesús. O sea, ten una profunda reflexión de quién de verdad es el Hijo de Dios. Las personas y la cultura, lamentablemente, en diciembre, ahorita, por favor, no quiero que me malinterpreten, no quiero que mis palabras sean muy duras, pero diciembre, por lo general, siempre nos enfocamos más en regalos, nos enfocamos más en fiesta, nos enfocamos más en gaitas, nos enfocamos en muchas cosas y no en entender en lo que la verdadera, digamos, simbología o intención debería enseñarnos, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Ya nosotros, y bueno, ahorita voy a tratar de ser muy general porque no recuerdo si Yendi estuvo con nosotros ese tiempo, creo que no, pero ya nosotros vimos, como en diciembre del año pasado, que Jesucristo no nació el 24 de diciembre, eso es totalmente falso. De hecho, el calendario judío como tal es muy distinto al nuestro. El año nuevo, para comenzar, de los judíos es entre marzo y abril. Ese es el mes de Nisan Aviv, se llama. Nisan Aviv. Eso es entre la mitad de marzo y la mitad de abril. Es el primer mes es el primer mes del calendario judío. Por lo tanto, Jesús no nació en diciembre. Algunos teólogos creen, de acuerdo a los cálculos, que Jesús más bien vino naciendo para octubre, dentro de lo que sería, por supuesto, nuestro calendario occidental, ¿no? Entonces, fíjense, cuando dice aquí lo que es el considerar, debemos tomar la palabra es como en una profunda meditación, meditar en quién de verdad es Dios, meditar en que, si bien es cierto que esta fecha navideña, claro que nos llena ese regocijo de la alegría de comprar regalos o de recibir regalos, es importante que podamos entender que más allá simplemente del hecho de pensar sea en San Nicolás, que es una tradición muy occidental, o en el niño Jesús, vamos a entender quién es Jesús de verdad. Eso parte de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a ver, se llama Cristología, ¿ok? Y estos simplemente son de los primeros pasos que vamos a ver. Entonces, fíjense bien, para ponerlos en contexto, y ya van a ver cómo los quiero llevar, por qué camino los quiero llevar. Ya después del primer siglo, cuando ya Jesucristo había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos, las personas que estaban
en este nuevo camino, como en verdad se llamaba el cristianismo. La primera palabra que se definió fue el nuevo camino. Estas personas estaban en el nuevo camino. Ellos estaban siendo perseguidos, torturados y asesinados por Nerón, que era el emperador de un momento en particular, ¿no? El César en ese momento. Y les comento esto porque fíjense, muy lejos de lo que, digamos, pudiéramos tener como esa emotividad o esa fecha tan bonita, que es diciembre, los cristianos del tiempo antiguo, del primer siglo, muy al contrario que nosotros, más bien tenían unas épocas muy duras, donde de hecho incluso en libros paralelos de la Biblia de historiadores como Josefo y Filipo, decían que era terrible e inmisericordia todo lo que era la persecución en estas épocas de las personas. Entonces, fíjense que muchas personas en el Imperio Romano, muchos de los judíos principalmente, que habían confesado a Jesucristo como su Señor, algunos de ellos hasta tenían el pensamiento de desertar de este nuevo camino, de apartarse, porque ellos decían algo así como, bueno, mira, pero mejor vamos a volver al judaísmo porque nos está persiguiendo el Imperio Romano, nada más y nada menos. El César, que era Nerón, tortura, asesina, mutila, descuartiza a los que siguen a Jesucristo. Mejor vamos a volver al judaísmo porque así al menos los judíos y los fariseos no nos persiguen y no nos entregan al César y el imperio no tiene ningún motivo, ninguna causa, ninguna excusa para matarnos. Pero fíjense que cuando venimos a ver todo lo que era la verdad, más bien de esta época, debemos entender de que cuando aquí el autor de Hebreos dice que por supuesto se escribió en esos tiempos, considerad a Jesús, nuestro apóstol y sumo sacerdote, nos quiere decir más allá, como les digo, de simplemente, bueno, piénsalo, vale, no. Quiere decir, medita y reflexiona. Y cuando entendemos qué vino a ser Jesús y quién es Jesús en nuestra vida, ahí entonces podemos entender en que jamás, pero nunca jamás podemos ni debemos ni querremos abandonar la fe en el Señor. Hoy en día para nosotros, fíjense, diciembre más bien es una época de tranquilidad, de felicidad, de regocijo, de paz, tal vez de ciertas tristezas como en nuestro caso, porque no podemos estar con las personas que quisiéramos estar. Pero lo que les quiero decir a grosso modo es, entendamos que más allá de simplemente costumbres, lo importante es que podamos nosotros conocer y acercarnos más a quién es verdaderamente el centro de esa fecha navideña. De hecho, fíjense que como curiosidad les digo que la palabra Navidad viene de natividad, que por supuesto natividad es el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Entonces, fíjense algo, para que así a modo de, digamos, de ir especificando las cosas por paso, nosotros vamos a dividir estos tres primeros versículos en tres partes y en tres razones por las que nosotros debemos adorar a Cristo, por las que nosotros debemos amarlo y entender más allá simplemente lo que es la Navidad para nosotros, como venezolanos, como latinos, como seres humanos, podamos entender genuinamente cuál es el compromiso y el rol, la postura que nosotros como cristianos debemos tener, no solamente en diciembre, sino todos los meses del año. Entender la razón por la que Dios vino a hacerse hombre, entender no solamente la razón, sino quién es Jesucristo. Tal vez muchos podrían decir, bueno, pero es que ya yo sé quién es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino a morir en la cruz. O sea, yo sé quién es Jesús. Y no, vamos a ir mucho más allá. Vamos a ir a profundidades, hermanos, que nosotros hasta ahorita no hemos tocado. Entonces, bien, fíjense, vamos a dividir entonces esta palabra en tres partes. Hoy les voy a mencionar, por si ustedes quieren anotarlas, o al menos para que lo tengan como bosquejo, cuáles van a ser estas tres partes, ¿ok? Y vamos a comenzar, fíjense, entendiendo como primer punto, como primera parte, que vamos a contemplar a Cristo como la consumación de la palabra de Dios, lo que ya brevemente ahorita les dije. Punto número uno,
vamos a contemplar a Jesucristo como la consumación de la palabra de Dios. No se preocupen que después les voy a ir explicando, ¿ok? Como punto número 2, vamos a contemplar a Cristo como la consumación de la esencia divina. Punto número 2, Cristo es la consumación de la esencia divina. Y punto número 3, Cristo es la consumación de la obra divina. ¿Ok? Vamos entonces, como les digo, en estos 3 jueves que nos quedan, vamos a ver estos 3 puntos para que al finalizar, se los voy a decir casi que como en la universidad, al finalizar este mes, al finalizar diciembre, al final estas 3 clases, podamos conocer a Cristo Jesús a mucha mayor profundidad y no solamente simplemente decir, bueno, sí, el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz, resucitó, claro. Ustedes, amados, que me han venido acompañando en todo este tiempo, a lo largo de estos años, tienen un conocimiento mucho más profundo que simplemente estas palabras, pero el foco, lo que les quiero decir es, después de diciembre vamos a tener otra perspectiva, otra percepción y otro conocimiento, otro parecer muy distinto y mucho más profundo de quién es Jesús en verdad. Repito rápidamente. Entonces, el primer punto es, vamos a contemplar que Cristo es la consumación de la palabra de Dios. Número 2, Cristo es la consumación de la esencia divina. Y número 3, Cristo es la consumación de la obra divina. Bien, entonces, para iniciar el primer punto, para entender qué significa que Cristo es la consumación de la palabra divina, debemos volver entonces a Hebreos capítulo 1. Fíjense algo importante. La palabra consumación no se tomó simplemente así, de una forma, digamos, arbitraria. No fue que me pareció esa palabra y la escribí, no. Consumaos, para que lo sepan, hermanos, y bueno, ustedes saben que es importante conocer la raíz del idioma, del lenguaje en el que se escribió. En griego antiguo, consumar no era simplemente terminar algo. Fíjense que Jesús, cuando está en la cruz, él dice, consumado es. Aquí la consumación la vamos a llevar como el cierre de algo, el fin de algo, el cierre de un ciclo, pero no solamente es la terminación de algo, sino vamos a entender de que consumar para Dios, consumar para Cristo es terminar algo, acabarlo, pero de una forma perfecta y de una forma completa. Ustedes, o sea, tú, yo, cualquier persona puede terminar de hacer algo, puede terminar una comida, un trabajo, una conversación. O sea, nosotros podemos cerrar un ciclo en cualquier área de nuestras vidas, en lo que tenga que ver, pero no necesariamente eso significa que lo hayamos hecho de la mejor forma. Pongo un ejemplo que me viene ahorita hacia la mente. Si 2 personas tienen un conflicto y tuvieron una conversación para tratar de solucionar ese problema, puede que lo hayan cerrado, pero puede que todavía hayan quedado como ciertas heridas, como ciertas aberturas en el corazón y que esa, digamos, conversación no haya terminado de la mejor forma. Cuando nosotros decimos que Cristo es la consumación de la palabra de Dios, significa lo siguiente. Fíjense, para ir en orden, Dios comenzó hablando desde Adán y Eva en el huerto y por supuesto a lo largo de toda la historia. Dios habló por medio, muchachos, de Moisés. Dios habló por medio de David, por ejemplo, el rey. Como ya les dije, Dios habló a través de Adán, perdón, en el huerto. Habló con los profetas o a través de los profetas. Y por supuesto que esto motivó o Dios trató de dar el paso inicial para comenzar a acercarse al hombre. Dios tuvo ese acercamiento y esa revelación a través de todas estas personas y por supuesto de mucho más, del profeta Samuel, del profeta Daniel, porque Dios tiene el deseo y el anhelo, como les dije ya, en su corazón de poder acercarse para revelarse a nosotros, para revelarse, para mostrarse a la humanidad tal cual y como Él es. Y no simplemente que nosotros, los seres humanos,
nos formemos ideas erróneas y equivocadas de quién es Dios y de las distintas costumbres como la que estamos tratando esta noche. Fíjense que lo vimos en diciembre pasado, espero que lo que estuvieron conmigo se puedan recordar. Eh, Hay algo que no lo voy a decir en un mal sentido, sino todo lo que es la fecha navideña son fiestas que en realidad vienen de un origen pagano. Cuando les digo de un origen pagano, viene principalmente más que todo del Imperio Romano, de lo que es el sincretismo, que es la unión de muchas creencias y que forman supuestamente una falsa doctrina bíblica en la que el ser humano a lo largo de los siglos se fue confundiendo y fue pensando que la costumbre y lo que crearon, lo que inventaron las personas, venía de la Biblia, tenía una esencia divina y no es así. Entonces, es importante entender que más allá de lo que puede ser una simple fecha o una simple costumbre, el colocar un árbol, eso nosotros no debemos verlo como tal, como si fuera algo negativo. Hay muchas personas, yo las llamaría, digamos, fanáticas, que evidentemente de una forma muy tajante desechan y desvirtúan cualquier cosa viéndola como negativa. Y no debe ser así. Debemos entender a la luz de la palabra que existen ciertas tradiciones que nosotros podríamos permitir y evidentemente otras tradiciones que no deben permitirse. ¿A qué me refiero? Lo que es el 30 y el 31 de octubre, Halloween, por ejemplo, eso es algo que sí radical y absolutamente entre nosotros, como hijos de Dios, para nada, por ningún concepto ni ningún motivo, nosotros debemos practicar. Eso es una fecha que sí tiene un origen totalmente diabólico y por favor me perdonan los que no lo sabían o los que nunca habían escuchado esto, yo después con todo gusto les puedo explicar, pero más allá de eso lo que quiero decirle es que con criterio y con sabiduría nosotros debemos saber, número uno, cómo tratar esta información con los niños para desde pequeño ir enseñándoles genuinamente cuál es el valor de la tradición de la Navidad y de otras costumbres como Halloween para comenzar a saber diferenciar y crearnos un criterio de lo que puedan ser estos distintos tipos de fechas y lo que es el concepto real de la venida y el nacimiento de Jesucristo. Ok, bien. Fíjense que Dios le dice, por ejemplo, al profeta Jeremías y le recalca varias veces, les dice, les mandé a mis profetas desde temprano y sin cesar en el libro de Jeremías, 5 veces dice, Dios al profeta le dice, les mandé mis profetas desde temprano y sin cesar. Cuando dice desde temprano, se refiere a lo que es el tiempo como tal, o sea, desde mucho tiempo atrás, antes de Jeremías, y sin cesar, porque Dios quiere que realmente nosotros, sus hijos, su pueblo, podamos entender y conocer lo que es el valor no solamente de estas fechas, sino de el por qué, la verdadera razón de las cosas. Entonces, fíjense, Dios constantemente ha querido revelarse y acercarse al hombre, y si ha habido, créanme muchachos, y si ha habido, digamos, una falta de comunicación, lamentablemente debo decir que no ha sido de parte de Dios, sino de parte de nosotros, de los hombres. Ha habido una falta de comunicación y una ruptura, por supuesto, entre lo que es la relación entre Dios y el hombre, primeramente a causa del pecado, como ya ustedes lo saben, y segundo, a que el hombre en su naturaleza, en nuestra naturaleza caída, no tiene o no teníamos un genuino deseo de conocer de Dios ni de acercarnos a Dios. Por eso es que él dice, desde temprano, desde temprana edad, y constantemente les he enviado a mis profetas, porque Dios hablaba, mire, para refrescar un poco lo que hemos visto a lo largo del tiempo, Dios habló a través de una zarza, Dios habló a través de eventos naturales, como una zarza ardiente, o en otras palabras, del árbol que tenía un fuego, que el árbol no se quemaba, pero tenía fuego, cuando se comunicó con Moisés. Dios habló al pueblo de Israel por medio de truenos, como creo que lo deben recordar cuando vimos el libro de Éxodo, habló con una voz fuerte a través de los truenos, de las tormentas, y el pueblo escuchó audiblemente a Dios. No solamente a través de estos símbolos, muchachos, sino que evidentemente también después vino a hablar a través de los profetas.
profetas como Isaías, como Jeremías, como Elías. O sea, en el Antiguo Testamento no faltó la variedad de formas en las que Dios se quiso comunicar con el hombre. Ahora podemos ver en lo que es la época del Nuevo Testamento, por supuesto, cómo Dios ha venido ya a comunicarse de la forma perfecta, de la forma más entendible, y lo vamos a ver. Fíjense, por favor, los invito a que vayamos un momento a la carta a los Colosenses. Vayamos a la carta a los Colosenses para que podamos ver y entender más claramente todo esto que venimos tratando. En el capítulo 2, en el versículo 17. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice aquí. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjense bien, ¿qué significa eso? Repito, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Cuando se refiere a sombra, quiere decir lo siguiente, muchachos, y ya, digamos, como siempre me gusta en lo práctico de nuestra vida, Dios se comunicó a través de eventos naturales, de las fuerzas de la naturaleza. Dios se comunicó a través de símbolos, de parábolas, de profetas, de hombres escogidos como Moisés. Dios se comunicó de muchas formas, pero lo que Pablo quiere decir aquí es que todo eso era como una sombra, o sea, que no era prácticamente nada para lo que ahora genuinamente había de manifestarse. Lo importante de esto es que, si me permiten ponerles un ejemplo, es como cuando, por ejemplo, tenemos un intérprete porque hay un idioma que no conocemos. Imagínense que vamos a hablar con una persona que solo habla el francés, con un canadiense, y nosotros no sabemos comunicarnos en francés. Entonces le pedimos a algún amigo que medio conoce, medio mastica el francés. Entonces nosotros le tenemos que decir, mira, por favor, dile a esta persona, pregúntale si tiene hambre, que yo voy a hacer comida, y dile si le gustaría comer con nosotros. Entonces el intérprete, tratando de hacer su mejor esfuerzo, le dice y le comunica al francés, oye, ¿te gustaría comer con nosotros? Que él va a hacer comida y quiere invitarte a comer. Pero se lo hizo de una forma en la que este francés sí entiende, pero haciendo como un esfuerzo. Trata de entender el hilo de las ideas, pero genuinamente la información no llega a él de forma perfecta, como si yo hablara francés también, como si yo fuera canadiense o como si fuera francés. Eso era lo que, digamos, había ocurrido en el Antiguo Testamento, donde el Señor se había tratado de comunicar de muchas formas, se había comunicado a través de los profetas, a través de los símbolos, de las parábolas, a través de su palabra incluso, pero viendo Dios, obviamente, como Dios omnisciente que es, todo esto, digamos, de una forma muy humana, todos estos esfuerzos para comunicarse, ahora entonces Él vino a hacerlo perfecto, vino a traer el nacimiento de su hijo para que fuera su propio hijo, o sea, para que fuera el mismo Dios el que hablara a través de nosotros. Fíjense cómo en el versículo 2, permítanme repetírselo, del capítulo 1 de la carta a los Hebreos, fíjense cómo dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Repito, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, muchachos, yo entiendo que posiblemente todavía no puedan ir viendo claramente cómo es el cuadro que se está pintando, pero ¿qué significa diciembre? O qué, si a Omar González le preguntaran, ok, pero ¿qué es para un cristiano o qué significa para ti genuinamente lo que es diciembre 24, lo que cualquier son o motivo de estas fechas navideñas? Yo debería decirle a esta persona, mira, Dios, buscando la mejor forma de querer comunicarse conmigo, de llegar a mí, de que yo pueda entender todo su mensaje, todo lo que ya yo he conocido y entendido de su palabra. Dios buscó entonces la forma perfecta para que yo pudiera entender clara, nítidamente todo su mensaje, y para que yo tuviera al modelo perfecto que es su Hijo Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Lógicamente,
haciendo que su Hijo se hiciera carne, se encarnara, se hiciera hombre, y entonces así poder escucharlo a Él. No necesitar entonces un intermediario, no necesitar una parábola o no necesitar un evento de la naturaleza, sino que el mismo Dios viniera a hablarme a mí por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, fíjense, hay algo que es muy importante en este versículo y esto ya van a ver la importancia de todo lo que les he dicho. Fíjense que dice, Dios nos ha hablado. Esto es algo pasado, o sea, esa palabra hablado es un pasado, pero es un pasado fijo, un pasado que es eterno. ¿Y por qué les digo esto? Porque el escritor de Hebreos no dice, nos vino a hablar, ¿verdad? Dice, no nos dice, nos está hablando. Él dice, nos ha hablado. O sea, cuando dice que nos ha hablado es porque todo lo que Dios tenía que decirnos, todo lo que Dios tenía que revelarnos, todo lo que Dios nos tenía que hacer comprender, no solamente en esta fecha, sino en todo el año, ya lo hizo en Jesucristo. Y esto se los digo, amados, porque todavía hay personas que a esta fecha, actualmente en 2021, dicen que están recibiendo nueva revelación, nueva palabra, que el Espíritu Santo les está hablando, que ya la palabra de Dios, que la Biblia es insuficiente, porque hay una nueva revelación. Entonces, si vemos de nuevo cuál es el título del primer punto, que dice, vamos a contemplar al Cristo, que es la consumación de la palabra divina, debemos entender entonces que a través de Jesucristo, Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. Ya todo lo que está escrito en la palabra es lo único que nosotros necesitamos para poder llevar una vida conforme a su voluntad. Todo lo que Dios nos quería decir lo ha dicho a través de Cristo. Entonces, si nosotros podemos entender lo que es la fecha, evidentemente sí. Podemos montar nuestro arbolito, podemos poner nuestro nacimiento, podemos escuchar nuestras gaitas, las hallacas, la comida, pero es importante, amados, que tomemos un tiempo nosotros para meditar y reflexionar en que más allá de toda esta alegría y todas esas celebraciones, de todos esos rituales que hacemos, la de las 12 uvas y la comida, debemos entender no que Cristo nació un 24 de diciembre, sino que el Hijo de Dios se vino a hacer hombre para revelarnos la perfecta voluntad y la revelación perfecta de quién es Dios Padre, de quién es Dios Hijo y de quién es Dios Espíritu Santo. Esta fecha, más allá de simplemente verla como una fecha de alegría o de gozo, también debemos entender que es la fecha en la que nosotros como cristianos debemos entender que Dios se hizo hombre. Dios se encarnó para traernos todo lo que nosotros jueves a jueves venimos conociendo. Si no hubiese sido así, entonces Dios no hubiera podido venir a salvarnos. O sea, si no lo hace a través de Cristo, si Cristo no paga digamos, lo que es la paga del pecado, si no paga con su muerte, Dios no nos hubiera salvado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado trae muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo vino a morir por nosotros y es la única forma. Y para no adelantarme mucho, ya para ir terminando, dentro de lo que quiero que nos llevemos para hoy, lo que es la reflexión de hoy de todo esto que hemos tocado, es que este primer punto de que Él es la consumación de la palabra divina, es que debemos entender, número uno, que estas fechas, aparte de todo lo positivo, de todas las alegrías que nos traen, también debe ser una fecha para que reflexionemos en la importancia del nacimiento de Jesucristo, en que Él vino a consumar, a cumplir todo el Antiguo Testamento, toda la palabra que Dios había dejado, y que eso es la razón verdadera de nuestra alegría. Más allá de los regalos, de todo el compartir, la alegría de un cristiano debe estar centrada y enfocada en que Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne, y que por medio de todas esas formas en las que el Antiguo Testamento Dios nos habló, la vino a perfeccionar ya con Jesús, su Hijo.
Fíjense, para cerrar, Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, o sea, yo no he venido para eliminarla, yo no he venido para quitarla. Él dice, yo he venido para perfeccionarla. Entonces, diciembre, sí, es una fecha de alegría, una fecha de compartir, es una fecha de regalo, pero es algo que también me tiene que traer a reflexión, que el Hijo de Dios nació y se hizo hombre para venir a traerme la verdad del Padre. Como él dijo, yo he venido a revelar la voluntad de mi Padre y para que a través de esa verdad nosotros, como ya ustedes lo saben, amados, podamos constituirnos en hijos de Dios y tener salvación y vida eterna. Yo sé que por hoy tal vez los abrumé con muchas palabras específicas, con muchas ideas, pero no se preocupen que ya vamos a ir entendiendo, sobre todo cuando veamos lo que es la consumación de la esencia y la consumación de la obra divina, vamos a entender un poco más todo lo que quiero expresarles en esta fecha, particularmente diciembre, y quiero que se lleven esta idea, este pensamiento. Eh, si sus hijos o cualquier persona, cualquier familiar, cualquier extraño, les preguntase o les dijera, oye, ¿qué significa esto de la Navidad para ustedes como cristianos? Lo importante de hacerle entender, mira, más allá de la fecha en que nació Jesús, que algunos dicen que fue en octubre, otros dicen que fue en marzo, más allá de eso, yo celebro es que Jesús nació sin importar el día, sin importar la fecha, y que Él vino a traerme todas estas buenas noticias, todo este evangelio, toda la revelación del Padre, de que en Él, en su Hijo, yo tengo vida eterna. Más allá de eso, como Pablo dice también en Colosenses, bueno, eso lo veremos otro día, pero que nadie los critique, dice que nadie los juzgue, ni por costumbres, ni por rituales, ni porque que si te comes la yaca, ni que si pones el arbolito, ni que si pones el nacimiento. Nadie te puede decir que eso es algo diabólico, que es algo satánico, porque como tal ya nosotros hemos entendido que le pertenecemos a Cristo y que seguimos es su palabra. Esas tradiciones particulares navideñas como tal, lo que nos deben enfocar entonces es que el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, nació para venir a traernos salvación y vida eterna. Gracias, Padre amado, te damos porque verdaderamente es una bendición poder entender, Señor, el verdadero sentido, el verdadero significado de la Navidad, más allá de lo que tú nos permites disfrutar como seres humanos, entre nuestros familiares o seres queridos, más allá de nuestras tradiciones, Señor, culturales. Ahora como tus hijos hemos entendido que tú, Jesús, eres la consumación de la palabra de Dios, que tú eres todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento y que es solo por ti, Señor, que tú eres el verdadero motivo de alegría de nuestras vidas, que ahora sabiendo que tenemos vida eterna en ti, que ahora que tenemos paz para con el Padre, entonces, Señor, somos libres de compartir con nuestros seres amados, de adorar, pero también el compromiso de llevar la verdad de tu palabra a otros, que así como te has revelado a nosotros, también lo harás, Señor, por medio de nosotros como tus vasos, como tus instrumentos a los que no conocen tu verdad. Yo te quiero pedir, Señor, en esta noche que bendigas a mis hermanos, que les des sabiduría, Señor, que no permitas que ellos sean confundidos y que verdaderamente, Señor, sea tu paz, tu alegría y tu gozo, porque tu nacimiento significa para nosotros la vida eterna. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.